Buenos días, mi nombre es Dana Dueñez y voy a hablar sobre la expresión oral. Existen 4 tipos de destrezas lingüísticas que son la comprensión auditiva, la comprensión lectora, la expresión escrita y la expresión oral, que es sobre la que les voy a hablarles. Y esta se relaciona con el discurso oral. Y no solamente con la pronunciación, la gramática y el léxico, sino cuando ponemos a prueba estos conocimientos. Y para muchos de nosotros esto resulta muy difícil en algún contexto escolar. Debemos de tomar en cuenta que existen 2 tipos de expresión oral, la expresión oral reflexiva y la expresión oral espontánea. La espontánea, o también llamada cotidiana, se utiliza en contextos cotidianos cuando quieres solucionar algún problema, expresar tus sentimientos, alguna idea o algún punto de vista, y esta es muy dinámica, expresiva e innovadora. Por el contrario, la expresión oral reflexiva es mucho más elaborada y tiene la función de convencer al oyente de algo. Esta utiliza muchas palabras que tienen al oculto y carece de espontaneidad. Existen 4 formas de expresarnos, que es la descripción, la narración, la argumentación y el diálogo. La descripción se utiliza para describir con detalle las características de alguna persona, algún animal, algún paisaje, etc. Y en esa se utilizan muchos sustantivos y adjetivos calificativos. La narración puede ser oral u escrita y sirve para narrar algún hecho o historia o alguna costumbre. La argumentación se utiliza para demostrar o justificar algo mediante un discurso y sirve para defender nuestras ideas o algún punto de vista que tengamos. Y por último, el diálogo es una charla o una conversación entre 2 o más personas en las que se intercambian puntos de vista. Hola, mi nombre es Raúl Gerardo Díaz y hoy les voy a hablar de las funciones del comunicador. Nosotros al momento de hablar como comunicadores tenemos la necesidad de llevar un mejor mensaje a la gente a nuestro alrededor. Pero para hacer esto nosotros utilizamos una serie de funciones mentales que nos ayudan a lo previamente mencionado. Estas se dividen en 5: lingüística, social, simbólica, cultural y organizativa. La lingüística nos ayuda prácticamente en ajustar los mensajes para que se entiendan, pero antes de esto tenemos que entender el mensaje que nosotros recibimos, si no, no va a haber una comprensión. Después tenemos la social, donde ahora nosotros utilizamos el contexto alrededor de nosotros o el patrón de conducta de una persona. Esto, claro, para llevar un mensaje más apropiado. Después podemos relacionar la social con la cultural, ya que una cultura tiene un cierto patrón de conducta también y un contexto, como su historia. Es muy diferente el patrón de conducta de Estados Unidos al de Japón, donde en el de Japón se guarda mucho respeto hacia las otras personas, indiferente al de Estados Unidos, aunque sí hay gente que respeta. Después de esta tenemos la simbólica, donde se basa en pura representación de algunas cosas. Un ejemplo sería los emoticones, ya que estos representarían algunas de las emociones o acciones que nosotros hacemos. Última de estas es la organizativa, ya que esta guarda una jerarquización. Un ejemplo muy claro sería nosotros en una empresa, ya que está arriba el jefe y abajo el trabajador. Estos dos no se pueden hablar como amigos, ya que se tiene que guardar respeto, al menos que se vayan agarrando confianza. Todas estas funciones son esenciales, ya que, como se previamente mencionaba, son importantes para llevar un mejor mensaje hacia los demás. Muchas gracias. Me llamo Gerardo Chávez y voy a hablarles sobre los temas de escucha activa y habilidades de la comunicación oral. La escucha activa es una estrategia o técnica de la cual es demostrar que está entendiendo lo que está hablando el expositor. Tienes que percatarte de los sentimientos para así entender lo que quiere expresar o el sentimiento que está transmitiendo este expositor. En esta escucha activa existen obstáculos o interferencias, como es el interrumpir al expositor de lo que está diciendo, como estar pensando en qué puedes contestar o cómo te estás viendo al estar hablando. Lo que te puede ayudar es el respeto
cuando estás hablando, respetar las ideas y opiniones de lo que está diciendo el expositor, al igual que el oyente lo que va a contestar. Otra cosa es escuchar entre líneas lo que está diciendo, porque esto puede generar un resultado de confianza entre los dos, entre el expositor y el locutor. Las habilidades de comunicación oral tienen dos aspectos, que es entender lo que vas a decir, como la expresión, que en esto se trata la expresión en cómo lo vas a poner en la situación que te encuentras. No es lo mismo que vas a expresarte cuando estás dirigiéndote a un director o como estás expresándote hacia tus amigos. Para practicar la expresión tienes que tener el respeto a quien se lo estás dirigiendo como lo que te deben de dar. El impacto sobre la información que tienes que dar es para atraer al oyente con lo que estás diciendo. La claridad y seguridad. Es necesario que no estés tartamudeando ni estés diciendo muletillas, puesto que esto genera una expresión que tú no estás preparado para hablar. Una estrategia son las 3 Vs, que es visual, vocal y verbal. El visual es de cómo se ve el expositor y los gestos que hacen. El vocal es el tono que está dirigiéndote, el volumen como la entonación. El verbal se trata sobre el lenguaje que está dirigiéndote, ya sea inglés, español o algún otro idioma, así como está estructurando la oración que te está dirigiendo. Buenos días, mi nombre es César Cárdenas y hoy voy a hablar acerca de la comunicación no verbal. Si nosotros nos comunicamos de forma verbal o no verbal, estamos relacionados con las demás personas. Nosotros podemos emitir un mensaje sin la necesidad de decir ninguna sola palabra. Este tipo de lenguaje se llama lenguaje no verbal, que con este se pueden emitir los mismos sentimientos y emociones que como si estuvieras hablando con una persona. Dentro de este tipo de comunicación existen 5 grandes dimensiones o elementos, según se quiera decir. El primero es la sinestesia o kinestesia, se le puede decir de las dos formas. Con esta nosotros podemos emitir un mensaje acerca de nosotros, por ejemplo, con las miradas, gestos, con la misma postura puedes emitir un mensaje sin la necesidad de estar hablando. La siguiente dimensión o elemento es la paralingüística, que es básicamente todo lo que rodea la comunicación no verbal, que es como dije, pues puede ser la postura, también se puede poner el tono, el volumen, la fluidez también cuenta, y muchos más. El siguiente es la proxemia, que es básicamente la distancia que existe entre los interlocutores. Por ejemplo, si tú estás dando un discurso enfrente de muchas personas, esa vendría siendo la proxemia. Tú al estar enfrente existe cierta distancia entre el público y tú, esa básicamente sería. El siguiente elemento es el entorno, que es ahora sí todo el espacio físico que rodea a los interlocutores. Por ejemplo, si estás dando un discurso frente a muchas personas, probablemente estés en un auditorio. Ese vendría siendo el entorno. El último y el quinto es el tiempo, que con este elemento nos podemos dar cuenta si la persona que está hablando tiene prisa, está desesperada o si se tardó mucho tiempo en llegar al lugar donde se va a hacer el discurso, o si por ejemplo también llegó tarde o hizo que se demorara básicamente la ceremonia. En mi opinión, la sinestesia podría ser la más importante de estos 5 elementos, ya que básicamente describe lo del lenguaje no verbal, porque con los mismos gestos, postura, mirada, todo lo que tenga que ver con no hablar y emitir un mensaje, ahí está describiendo lo que es el lenguaje no verbal. Por lo tanto, en mi opinión, yo creo que es la más importante de los 5 elementos. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Bolán y les voy a hablar acerca de la comunicación verbal. La comunicación verbal es la forma en la que el hombre se puede comunicar más allá de sí mismo. Esta permite tener una conciencia sobre sí mismo, sobre otras personas y al mundo que lo rodea. La comunicación depende de cada forma en la que nos desenvolvemos, pues tiene mucho que ver con la forma en la que nos comunicamos cada uno de nosotros. La comunicación requiere de 4 habilidades: escuchar, leer, escribir y hablar. Las 4 juntas forman una comunicación con eficacia que se utiliza en cualquier situación.
Las habilidades comunicativas son 4. El proceso cognitivo, que son los pasos organizados de la comunicación. El carácter interactivo, que es la relación que tienen las ideas. La reflexión permanente, que es el pensamiento en cada momento de lo que estamos hablando. Las variables se dividen en 2, internas y externas. Las internas se refieren a las circunstancias en las que nos encontramos y además a la motivación que tenemos para expresarnos. Las externas se refieren al contexto en el que nos encontramos y la audiencia que tenemos. Utilizamos 3 habilidades comunicativas verbales. La expresividad, que es el tono que utilizamos. El vocabulario, que son las palabras que usamos al momento de expresarnos. Y la asertividad, que es utilizar las palabras correctas en el lugar y momento indicado. Se considera que usamos el mensaje verbal en un 7% en la comunicación general. Un mensaje sin información clara y con palabras que no corresponden termina siendo un acto comunicativo, o sea, ejercicio fracasado de la comunicación verbal. Muchas gracias.